Vivir la guerra de Ucrania desde las trincheras. Hola a todos, bienvenidos a Bellum Artis, actualidad militar y geopolítica. Y hoy viajamos a la guerra de Ucrania, con la ayuda de Alberto Rojas, un corresponsal de guerra que nos contará cómo es la vida en las trincheras. Hola Alberto. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? De nuevo, encantado de estar por aquí de nuevo contigo. Bienvenido. Ya hace un año hicimos un programa de tu experiencia allí, y esta vez vamos a hablar de tu experiencia en Ucrania, que por desgracia continúa, pero también vamos a hablar de esto que es el fruto de esa vida en las trincheras, ¿no? Este libro, Vivir la guerra, publicado por Ediciones B, en el que nos cuentas tus experiencias de, por desgracia, casi ya va a hacer 3 años de guerra de Ucrania, ¿no? Eso es, son 12 viajes en los que hemos hecho tanto mi conductor ucraniano como yo, un total de unos 50.000 kilómetros. Si pensamos lo que es dar la vuelta al mundo, que son 40.000, pues para que nos hagamos una idea de lo que supone hacer 50.000 en 12 viajes solo en Ucrania, que es un país grande, pero que nos lo hemos recorrido pues varias veces, muchas veces, de una punta a la otra. A veces hemos tenido que ir del Donbass a Lviv, que es cruzarnos el país entero, y hemos tardado 3 días, o sea que es enorme. Y luego la intención del libro era contar, porque al final toda una cobertura en la que vas tantas veces queda en cientos de URLs de internet por ahí dispersas y en un papel periódico que amarillea. Pero a mí me gustaba tenerlo todo unido y que todas esas pequeñas historias sirvieran para contar una historia. ¿Y qué historia es? Pues el enorme crimen que hemos tenido la desgracia de presenciar en Ucrania por parte de Rusia. Es decir, si algún día hay algo parecido a una justicia y hay un tribunal que juzgue todo lo que ha pasado, mi declaración ante el juez sería esta. Aquí está lo que yo vi, no me lo ha contado nadie, lo viví yo y lo escribí. Y además no es un libro escrito a posteriori, no es un libro que yo haya venido a Madrid y lo haya escrito. No, está escrito el mismo día que yo vivo las cosas, por la noche, en hoteles, en ciudades con toque de queda, en ciudades en guerra. En ese punto está escrito. Y mi testimonio sobre lo que ha sido la guerra de Ucrania es este. Pues vamos a intentar mostrar algunos de los recuerdos que tienes y testimonios y ver algunas de las fotos que hiciste allí, que muchas de ellas están en El Mundo, en el periódico El Mundo, pero es lo que dices, al final hay la vorágine de fotos, publicaciones que ahora es casi imposible encontrarlas. Yo dije algún día, voy a hacer una recopilación, ¿no? de cosas, ¿no? Y busco y ya no encuentro lo que yo, mi cerebro recuerdo haber visto yo un vídeo de tal y lo intento buscar y no, es imposible encontrarlo. Y mi gran error fue a lo mejor no haber hecho una especie de disco duro con todo. Lo que sí que tengo suerte es que tengo todos mis programas en los que aparecen esos vídeos, porque me arriesgué a publicarlos sabiendo que me iban a limitar los programas o incluso no cerrarlos, pero limitarlos. Dije yo, este vídeo tiene que quedar aquí porque va a quedar constancia. Y si alguien quiere dentro de 20 años verlo, verá mis programas de la guerra de Ucrania y estarán ahí los vídeos. Y también alguna foto tuya que cogí yo de Strangis y de Twitter. Pues esa es la historia, ¿no? Que al final o guardamos las cosas o las publicamos de otra manera, las agrupamos. Y esa es la manera de acceder a la información. Está claro que no están todos los reportajes, ni se trata de publicar reportajes. Yo no he publicado reportajes. Lo que he hecho es coger a lo mejor una base del 50% de reportajes y añadir todo aquello que es imposible publicar en un periódico. Claro. La parte emocional, la parte experiencial, la parte anecdótica también, que ayuda muy bien a entender cómo es nuestro trabajo en el terreno y a qué desafíos nos enfrentamos todos los días, porque te puedes imaginar que en una guerra no es fácil informar y sobre todo el ejército ruso no nos la ha puesto nada fácil. Hoy mismo debatía con mi compañero Javier Espinosa si ha llegado el momento de quitarnos el velcro donde pone press
porque ya tenemos la sensación de que no solo no lo respetan, sino que están eligiéndonos como objetivo. Por tanto, pues hemos llegado ya hasta ese punto. Pues vamos a intentar viajar contigo a través un poco del libro. La idea, el libro comienza cerca de una de esas fosas comunes, ¿no? En Limán. Sí. Bien, un poco como hacen una exhumación de cadáveres de los civiles del día, ¿no? de los combates en Limán al comienzo de la operación especial. Y después empieza ya, digamos, tu relato de tu viaje, ¿no? Eso Pues, es. podemos empezar, si quieres, que ya lo hablamos la otra vez, pero un poco los recuerdos de tu llegada a Ucrania, ¿no? Ese tren que llegaste la primera vez. Porque Sí. ¿era la primera vez que estabas en Ucrania o habías estado previamente? La primera vez yo no sabía nada de Ucrania, salvo pues la mitología que nosotros tenemos en la cabeza de lo que era la vida más allá del telón de acero. No sabíamos gran cosa. Nos imaginábamos cómo era la vida a partir de Hollywood, sobre todo, y ya te puedes imaginar digamos, lo distorsionado que es ese mundo visto así. Y entonces, cuando mi jefa me dijo, mira, tienes que entrar, yo estaba cubriendo esos 2 o 3 días la frontera, por donde estaban saliendo millones de ucranianas con sus hijos. Y en cuanto la jefa me dijo, oye, tienes que entrar, cogí el tren en la frontera, era un tren soviético muy antiguo, y ya pues llegué hasta Lviv y ahí empecé a trabajar, ¿no? Me encontré una ciudad por la noche, sin luces, ya casi en toque de queda, llegué muy, muy justo al toque de queda, pude alquilar un apartamento en Airbnb, que era lo único que encontré, y era carísimo, lo único que encontré para quedarme, porque te puedes imaginar, 2 o 3 días después de empezar los bombardeos, pues todo el mundo se fue hacia el oeste. Claro. Y entonces la ciudad tenía como 2 millones de personas más de lo que suele albergar, ¿no? De la gente que suele vivir allí. Y entonces encontré ese cuchitril y ahí estuve trabajando durante un tiempo hasta que ya me agoté, porque los primeros días fueron absolutamente agotadores. Había que escribir 3 o 4 páginas al día porque la atención mediática estaba puesta ahí. Al principio los ucranianos no sabían, no es que no nos dejaran trabajar, es que no sabían qué hacer con nosotros, porque no estaban preparados, la verdad. No estaban preparados para recibir tantos periodistas y para atender tantas peticiones. ¿Qué ha pasado? Que con el paso del tiempo todo eso ha ido mejorando. Claro, todas las brigadas han ido adquiriendo press officer y digamos que todo ha ido mucho más rodado. Hemos tenido mejores accesos conforme iba avanzando la guerra. Ellos también, al principio, que nos daban accesos muy limitados, ellos han ido arriesgando más. Los accesos, si quieres jugártela, puedes llegar incluso a primera línea, cosa que antes, al principio, era absolutamente imposible. Es decir, todo ha ido mejorando periodísticamente hablando, ¿eh? Periodísticamente hablando. Desde aquel primer viaje que yo recuerdo en el tren ese y que no se me va a olvidar nunca, yo cogí un tren en Polonia hacia la frontera con mascarilla, porque estábamos en plena pandemia, y cuando llegué ahí, ya nadie en el tren ucraniano llevaba mascarilla. Y yo pregunté a una señora, digo, aquí, ¿por qué la gente no lleva mascarilla? Y me dijo, guerra mató pandemia. O sea, claro, la pandemia ya nos da igual. Que no, claro, la pandemia no nos va a hacer nada, no, esto es. Sí. Pues llegas ahí a Lviv y poco a poco, ¿no? Vas buscando, ¿no? Conocer primero lo que sucede, ¿no? Que en parte también usas los medios de comunicación de otras agencias y poco a poco vas logrando, ¿no? Que te adentren en unidades, ¿no? Te empotren, ¿no? En unidades y empiezas a hablar de acercamientos ya al Donbass, ¿no? Y estuviste muy cerca de la línea de combate en la zona de Bakhmut. Sí, ¿no? Como digo, al principio ya me trasladé de Lviv a Kiev. En Kiev conocí al que es hoy mi fixer, porque al principio en Lviv estaba con otra persona. Conocí a mi conductor Víctor, que habla español además, que es una gran ventaja para mí, porque no tengo que traducir al inglés y luego al español, sino que va directo. Y entonces ahí fuimos los primeros días. Los rusos los acababan de echar de Hostomel. Entonces vimos Hostomel completamente destruido.
pero casi con ruinas humeantes. Piensa que el resto de periodistas se centraban en Bucha. Nosotros pudimos acceder a Hostomel, fue muy interesante. Yo creo que sí, ¿no? Stangard puede ser Hostomel, el que aparece en pantalla. Sí. Bueno, no, esto no es Hostomel, eso es el Donbass. Eso ya es el Donbass. Eso es el frente de Velika Novosilka, ya muy cerca entre Zaporilla y Donetsk. Y ahí nos dejaron entrar, pues eso, ya te digo, estaba todo. Recuerdo un colegio donde nos metimos. El colegio es donde los rusos lo habían cogido de cuartel antes de ser expulsados y estaban las galletas de las raciones de combate a medio comer. Vimos uniformes llenos de sangre por el suelo, tal. O sea, era la primera vez que yo estaba en un campo de batalla que acababa de acabar, digamos, ¿no? Acaba de terminar. Y a partir de ahí, pues ya empezamos a viajar. Y bueno, luego, como te digo, el hecho de que uno llegue a primera línea tiene que ver con dos cosas: con que te dejen llegar y con que tú quieras llegar. Claro. Con que tú te atrevas, porque está claro que tú tienes una ventana de 2 o 3 horas en las que vas a correr el mismo riesgo que corren los soldados, ¿no? Entonces, hablas con el periódico, oye, de tal hora a tal hora, porque como tienes que poner el teléfono en modo avión, no voy a estar localizable. Si pasamos no sé cuántas horas y no me localizas, es que algo ha pasado. O sea, llama a exteriores porque algo ha pasado, ¿no? Así, por desgracia, así es. Y por suerte, pues cada vez hemos ido llegando más lejos, también porque los ucranianos han ido también aprendiendo cómo trabajar con nosotros. Yo, cuando he estado con militares y he podido empotrarme con unidades, he estado relativamente tranquilo porque tengo la sensación de que ellos saben cuándo el frente puede estar tranquilo, cuándo hay más peligro. Por ejemplo, por el sonido. Ellos, no sé por qué, pero estábamos con una unidad de morteros de infantería a 300, 400 metros de los rusos. Ellos estaban disparando y en principio a mí me decían, no, tranquilo, puedes estar aquí. Estuve hablando con ellos, tomando un café en su pequeño, digamos, una de estas líneas de árboles, ¿no?, en el frente, hasta que algo pasó y yo no sé identificarlo, y el comandante me dijo, hay que salir de aquí, hay que ir, vámonos, y recogimos todo y nos fuimos. ¿Qué pasó? No lo sé, pero es evidente que ellos, por el sonido, ya entendieron que nuestra posición ya era peligrosa. Entonces yo me fío de ellos. ¿Cuál es para mí hoy la mayor peligrosidad? Pues dormir en este tipo de ciudades, Kramatorsk, Sloviansk, son sitios peligrosos. La gran mayoría de hoteles ya no funcionan, han sido bombardeados, también restaurantes. Es decir, nosotros ya vamos a apartamentos, ya no vamos a hoteles, no, claro, porque es muy peligroso. Claro. Entre los propagandistas, ¿no?, que cuando atacan un hotel siempre dicen que había 50 generales de la OTAN en ese hotel, y realmente, bueno, puede haber alguno, no te lo digo yo que no, pero sobre todo... No, general de la OTAN no va a haber ninguno, te lo digo. General de la OTAN concretamente ninguno. O sea, puede haber, no sé, militares ucranianos, pues sí, claro, sí, yo, sinceramente, yo no me he cruzado con ellos en los hoteles. Pero, bueno, que puede haberlos. Generales de la OTAN, eso forma parte de la imaginación de esta gente. Ya está. 30 y 40 y 50. Una bueno, claro. Pero por desgracia justifican eso, que ataquen hoteles y que ataquen hospitales y que ataquen lo que sea, ¿no? Pero ellos lo hacen por aterrorizar a la población. Nosotros, que lo sabemos, lo hemos visto bombardear ciudades hiperpobladas, tirando los misiles de cualquier manera. Por ejemplo, los S-300, que como tienen miles, les da igual. Y con los S-300, pues lo he visto en Kharkiv, lo he visto en Zaporilla y lo he visto sobre todo en Kramatorsk y Sloviansk. Son ciudades atacadas prácticamente cada noche. Entonces, quedarte ahí a dormir o a pretender dormir, pues es complicado. Sí. Pues en tu libro hay anécdotas muy llamativas, ¿no?, en cuanto a los hoteles, ¿no? Claro, cuando vas buscando un hotel en la zona de Lviv o en la zona de Kiev, todavía quedan hoteles, ¿no? O sea, hoteles que se puede decir que están muy bien. Hay un hotel que decías tú que parecía el lugar, casi la embajada, ¿no?, de muchos países, ese hotel, y que te colaste, ¿no?, a ver lo que era comer en ese hotel, ¿no?
es porque me recuerda mucho a la Segunda Guerra Mundial. Había en Moscú un hotel que llamaban el Hotel de los Espías, que era el Hotel Metrópolis, que tuve la suerte de estar yo en él. Y ahí sirvió de cárcel a muchos aliados estadounidenses y británicos que saltaron en paracaídas y los metieron en ese hotel durante toda la guerra. Pues ahí en Lviv parecía algo parecido a esos hoteles, ¿no?, de retaguardia. Sí, y que incluso eso es. Hay una historia que cuentas cuando al principio del libro, que te llegaron a entrar en tu habitación del hotel, ¿no? La policía buscando a alguien, ¿no? A un periodista. Bueno, no lo dices, ¿no? Pero dicen que buscaban a un periodista, parecía que español, pero no eras tú, ¿no? Yo no sé a quién buscaban, la verdad. No me dijeron ni si era periodista, ni ellos no dijeron nada, en realidad. O sea, simplemente entraron, yo creo que era el SBU, en esa paranoia de buscar espías por todos lados. Sí. Claro, sobre todo al principio de la guerra era una cosa. Ellos estaban habitación por habitación, porque después de entrar en la mía tocaron el al lado, o sea, iban. Y a mí me entraron de mala manera, me apretaron contra la pared uno de ellos, otro de ellos empezó a revolverme la maleta y otro cogió mi pasaporte, vio que era español, hizo una llamada, Spassky jornalista, la persona que estaba al otro lado le leyó mi nombre y le dijo, no es él, esto es un error. Y entonces el tío cerró el pasaporte, me lo acercó, me lo dio y me dijo, mistake. Y por la misma se fue. Y ahí me dejaron. Entonces yo dije, joder, como encuentren con estas maneras al que están buscando, lo van a brear a hostias. Pero yo estoy pensando, no ¿qué día fue más o menos? Esto fue, yo creo que acababa de llegar a Kiev. Estaba todavía las calles vacías, porque luego Kiev, en pocas semanas, una vez que los rusos los echaron de toda esa zona norte, empezó a volver la gente, pero muy poco a poco. Pero al principio Kiev estaba prácticamente vacío y yo creo que era esos días. Sí, no, yo digo, estuve tratando quizá abril, primeros días de abril, a lo mejor. Vale. No los primeros días de la operación especial. No. Pues tenemos eso que me llamó la atención del hotel, y también me llamó la atención del hotel, no de un hotel de lujo, no de un hotel de confort, uno que estuviste en el Donbass, una casa, un hotel en el que había varios huéspedes que tenían como un favor, ¿no? Sí. Mira, era un hotel que seguro que tuvo un pasado glorioso en la época soviética, porque era un hotel balneario, ¿no? Ahí en Donbass había varios. Y este era uno de ellos. Y durante el, creo que fue febrero 2000, no, igual fue antes. Fue invierno 2022, digamos, hacia 2023. Estuvimos allí, estuvo Nuria Garrido conmigo y nuestro conductor ucraniano Víctor. Y entonces no había habitaciones suficientes, tuvimos que compartir una, Nuria y yo. Y claro, ella cuando vio el ratón pegó un grito salvaje, era un ratoncito de campo, de esos que luego han llenado las trincheras cuando hay plagas, o hay plagas de ratones habituales, ¿no? A mí no me importó demasiado, pero es verdad que es un hotel que ya estaba cerquita del frente, estaba por Druskivka o Konstantinivka o algo así, y lo habían atacado ya, y entonces la mujer del hotel decía, no os preocupéis, porque este hotel lo han atacado ya, y 2 veces no suelen atacar los sitios. Y digo, bueno, señora, me quedo más tranquilo por lo que usted me dice. Evidentemente, tranquilo nunca te quedas, ¿no? No, yo tampoco. Y era un hotel que había vivido tiempos mejores y que estaba pues en muy malas condiciones porque ya estaba, pues eso, sometido a la gente que va a la guerra. Pues eso, aventureros, cooperantes, militares también, sobre todo porque coincidimos con unos militares de Carpathian Siege, de esta brigada, que eran encargados de contar los muertos. Esto era solo un equipo de personas que iban a contar los muertos, nada más. Y bueno, fue uno de los hoteles más extraños en los que hemos estado. Luego hemos estado en otros, y en la mayoría de ellos, mira, incluso los buenos y los malos tienen algo en común. Y uno no solo tiene miedo a los misiles de Putin, uno también tiene miedo, y también lo cuento en el libro, en que en la habitación de al lado hay algún soldado que tenga un fin de semana de permiso o algún día de permiso y o bien haya coincidido con su mujer allí
o con su novia, o bien haya contratado a una prostituta. ¿Y eso qué significa? Que va a estar toda la noche en lo que allí llaman spilly-billy, y como te toque al lado alguien toda la noche haciendo spilly-billy, que no tiene, que ya te puedes imaginar de qué estamos hablando, no pegas ojo. O sea, o bien porque Putin te bombardea, o bien porque hay spilly-billy, no pegas ojo. O sea, y eso creo que todos los periodistas, todos los reporteros que hemos estado en Ucrania le ha pasado. Recuerdo, esto lo contaba Luis de Vega, que es un tío muy gracioso, de un reportero del País magnífico, contaba que su primera noche de guerra, lo que en realidad pasó es que estaban follando en las dos habitaciones, en un lado y en otro. Y él no se enteró de los bombardeos ni nada. Hasta que no le llamaron, le dije, oye, que ya ha empezado la guerra. Es decir, no, si la guerra está aquí en las habitaciones del lado. Eso, créeme que es muy común. Uno reza porque no caigan bombas y porque no haya spilly-billy en la habitación de al lado, porque entonces no duermes. Ajá, ese privilegio de gente que está meses. Imagínate, claro, el soldado que lleva combatiendo no sé cuánto y que va la novia que lleva desde Ivano-Frankivsk a acostarse con él, y es que se pasan toda la noche. A mí, por ejemplo, yo recuerdo una noche bíblica en Kryvyi Rih, que teníamos que entrar el día siguiente en Jersón. O sea, teníamos un viaje largo a Jersón y entrar en Jersón. Y esa noche en Kryvyi Rih estuvieron hasta las 6 de la mañana, dale que te pego. Yo no pegué ojo, porque además del hotel pues tenía las paredes de papel de fumar. No pegué ojo. O sea, bueno, pues si te toca, estás jodido. Hay que preguntarles el consejo. Pues estos son cosas de la vida, ¿no? Es decir, cuando la gente habla de la guerra, también esto es tan inherente, ¿no? al soldado, ¿no? De toda la vida. Eso es. Aquí cuando tú vas a esta guerra, bueno, tenías en ese momento, como muchos españoles, bueno, una relación con el conflicto muy escaso. Es decir, bueno, pues Ucrania es Rusia, mira, qué bien, yo voy allá a ver lo que pasa. Bueno, tengo mi simpatía, a lo mejor más por uno que por otro, pero claro, ya tanto tiempo, no digo que seas ucraniano, pero que tengas casi ya medio corazón ahí en Ucrania, ¿no? Más que en otros conflictos que también asististe, ¿no? Claro, a ver, es difícil, está claro, no coger algún tipo de cariño a las personas con las que hablas un día tras otro día tras otro día, porque además sí que ahí ves sinceramente que es Ucrania la que ha sido agredida y que esta guerra se ha montado a base de mentiras y de excusas absurdas por parte del Kremlin, que lo único que pretende es seguir controlando Ucrania como la controlaba antes de 2014, ¿no? Y es una venganza precisamente pues por todo lo que pasó en el Maidán y lo que ha pasado después, incluyendo, por cierto, esas primeras semanas donde el ejército ucraniano decidió luchar, decidió defenderse contra otra invasión. Entonces, ahora lo que estamos viendo es una operación de castigo y de desgaste que lleva ya muchísimo tiempo, lleva ya casi 3 años, como decías antes, y es muy difícil no coger cariño a esta gente que, por cierto, también nos ha tratado muy bien. Hay compañeros míos que no lo piensan, pero yo pienso que nos han dejado trabajar con relativa libertad, sobre todo cuando tienes la posibilidad de trabajar, por ejemplo, en Israel, como yo en enero, pues te das cuenta de que Israel, a los periodistas, a no ser que sea de Fox News o de canales grandes americanos, a nosotros no nos dan absolutamente nada. Y sin embargo, Ucrania sí nos deja trabajar con unidades de combate. Está claro que siempre dependes del press officer, hay unidades que son más fáciles de acceder que otras, pero en principio yo estoy contento y yo tengo que mantener, por supuesto, cierta neutralidad como periodista, pero yo estoy contando lo que veo y lo que estoy viendo es un gran crimen por parte de Rusia y yo no puedo dejar de contar esto, porque lo he visto, porque lo he sufrido, porque en las ciudades en las que yo me he quedado a dormir, pues ha habido verdaderas carnicerías de civiles. Rusia no ha acabado con ciudades, Rusia ha devastado regiones enteras y lo ha hecho por vaciar de civiles esas regiones, yo lo he visto. Ha utilizado pues la táctica de Chechenia, la táctica de Siria y lo que viene haciendo, que es destruir ciudades para hacerlas indefendibles y así poder conquistarlas. Lo que pasa es que conquista cenizas. A ellos les da igual, en realidad. Ellos quieren
conseguir algo a lo que llamar victoria, muera quien muera, incluyendo, por supuesto, sus propios soldados. Sí, sí. Yo viendo imágenes, ¿no? No solamente de las grandes ciudades, ¿no? De cualquier localidad en la retaguardia del Donbass, hay como, no sé, 40 kilómetros del frente que está ya destrozado antes de que lleguen casi los frentes, ¿no? Es decir, los ataques con drones, los bombardeos, es decir, todo eso hace que haya como una especie de marca, ¿no? Una tierra quemada alrededor de la frontera. Que, bueno, que es así, por desgracia, en estas guerras modernas con los drones, ¿no? Es más fácil el ataque, incluso que lo cuenta mucho Anfisa, a las personas, ¿no? A civiles que van andando, ya hay ataques con drones en la retaguardia directo a un civil que anda paseando por la calle en la zona de Kharkiv, ¿no? Es decir, es algo que no se producía en otras guerras y es muy llamativo, ¿no? Hay uno de los episodios, ¿no? del libro en el que vas a Bakhmut metido en un vehículo, no es uno de estos, creo que va a ser un Cossack, ¿no? En un vehículo, digamos, blindado. Un Cossack de producción ucraniana, sí. Sí. Y ahí cuentas un poco, ¿no? Que es ir metido ahí, ¿no? Entre ellos, ¿no? Casi en el hueco de uno de los soldados que faltaba, ¿no? Eso es. Bueno, uno de los soldados se sube arriba al techo del vehículo y entonces me dio acceso a mí y además íbamos tan apretados que no cabía ni mi traductor, con lo cual teníamos que ir traduciendo cuando el vehículo paraba y él hacía las preguntas y iba recogiendo otros compañeros. Fue muy interesante porque ese vehículo blindado te lleva prácticamente a línea 1, ya muy cerca de línea 0, digamos, ¿no? Entonces ves perfectamente el soldado que va a incorporarse a combatir a sus posiciones y el soldado que vuelve. O sea, tú ves la rotación. Vas con el blindado, unos van y otros vuelven. El soldado que va a combatir, pues va fresco, ha dormido, ha tomado un café, ha desayunado, tal. Puede estar más o menos optimista. Y el soldado que vuelve, se vuelve pues uñas negras, surcos oscuros en la cara, no ha dormido probablemente en 48 horas, no ha comido casi, porque ya sabes que allí ahora mismo ya se practica la dieta del dron, es decir, el dron para que no salir de la trinchera a hacer de vientre, o lo haces en una bolsita o comes muy poco para no tener que ni siquiera hacer nada, ¿eh? O sea que también tú ves que los soldados, yo he conocido a tíos recién reclutados de mi edad, gordos, y cuando los ves unos meses después ya están como cincelados en mármol. O sea, es decir, no hay CrossFit que iguale esa pérdida de grasa y ponerlos en forma que la guerra. O sea, tú cuando ya los ves a esos tíos dices, este tío se ha quedado por la mitad de él se ha quedado por ahí. Y ese proceso es lo que ves cuando dejas al soldado que tiene que ir a combatir y recoges al otro, ¿no? Fue muy interesante ese paseo en el Cossack, hablando con ellos, me acuerdo que nos subió un francotirador con ese arma larguísima, enorme, que decía que había llegado a matar a más de 1000 metros al enemigo. Es decir, fue muy interesante. Ya te digo, esta guerra, lo bueno que ha tenido para mí es que he podido pasar muchas horas con soldados de primera línea y de todo tipo de armas, infantería, artillería antiaérea, helicópteros, drones, en fin. Ahora mismo, por ejemplo, los drones son los dioses de la guerra en este momento. Por el lado ucraniano, los drones, por el lado ruso, estas bombas guiadas. Decías antes que ellos arrasan ciudades antes incluso de llegar y es exactamente así. Estuve hace muy poquito en Pokrovsk. Todavía los rusos no han llegado a Pokrovsk, están a unos kilómetros. Pero Pokrovsk ya no existe. ¿Por qué? Pues por las bombas guiadas que hablábamos antes. Cuando lleguen ya se combatirá por las ruinas. Todos los coches ucranianos, los vehículos, también los blindados, han incorporado estas antenas inhibidoras para que los drones no impacten. Nosotros tuvimos que ir pegados a un coche que lo llevaba, de un comandante de Lobos da Vinci, para que nos cubriera su paraguas. No es 100% fiable, hay drones que todavía impactan, pero está claro que las posibilidades de que de un dron son menores y ya vimos la ciudad completamente destruida.
Esto, bueno, incluso evoluciona todo, ¿no? Porque ahora los rusos tienen esos drones guiados por cable, que incluso hay un vídeo en el que pasa al lado de las antenas de estas de guerra electrónica y el como va guiado por cable impacta. Es verdad que por suerte ese cable no puede ser infinito, es decir, está guiado unos 5 o 10 kilómetros. La guerra, claro, el horror de la guerra, ¿no? Desde el punto de vista, ¿no? del soldado, que ahí hay soldados jóvenes, ¿no? Soldados veteranos del 2014 que van, bueno, casi conectando una guerra con otra, porque es la misma guerra realmente. Voluntarios que comentas en tu libro que se unen en el 2022, justo a ese día que hay el ataque, y jóvenes que van entrando poco a poco, ¿no? En unidades, por ejemplo, como la de los de cosacos, ¿no? Estas unidades, hablas de la 80, yo creo que es la que hablas en tu libro, en la que, claro, no vale cualquiera, ¿no? Es decir, esto es algo que en la guerra de Ucrania, hablándolo en los programas en Frente de Batalla, en el canal de Historia, hay por un lado la movilización general, ¿no? Esta conscripción que se está haciendo ahora mismo, pero después hay unidades que funcionan con el sistema todavía de voluntariado, pero voluntarios que pueden escoger la unidad, es decir, hay unidades que son tan demandadas por la gente que son ellos los que hacen, digamos, la criba. No vale cualquiera para mi unidad, ¿no? Y en algunas de ellas, digamos, todavía tienen un listón muy alto, ¿no? Como esta de los cosacos, la 80. Es como tú lo has contado, ¿no? Tenemos unidades de, digamos, brigadas de defensa, por así decir, están peor armadas, son las que están en las posiciones. Estas son, por ejemplo, yo estuve con la Brigada 24 en un entrenamiento, por ejemplo, y la Brigada 24, pues eran casi todos gente de mi edad. O sea, gente que hizo la mili, pero en la Unión Soviética. O sea, ¿qué sucede con estos? Pues que, lógicamente, pues no están para estar mucho tiempo en las trincheras, porque la vida en las trincheras es muy dura. Las condiciones, por ejemplo, ahora en invierno, y bueno, pues claramente son veteranos o bien veteranos de la guerra del 14 o bien reclutados desde 2022 o reclutados en esta última leva. Eso, la gran mayoría de brigadas que yo he visto es de gente mayor. ¿Por qué? Pues porque Ucrania se niega a hacer una leva obligatoria de 25 para abajo. ¿Qué sucede con la gente de 25 para abajo que quiere luchar? Lógicamente quiere luchar en las unidades más renombradas, ¿no? En las que todo el mundo conoce y digamos que tienen a los héroes de la guerra del 14, también a los héroes actuales, ¿no? Una de ellas es Lobos da Vinci y otra es Azov, evidentemente. Y bueno, luego tenemos estas unidades de paracaidistas, como por ejemplo la 80, la 82. En fin, ahí ya tenemos varias unidades con mucho prestigio, muy bien armadas, con material extranjero y que han atraído a muchos jóvenes. Y ahí cuando entrenas con ellos, sí que ves chavales de 19, 20, 21 que están ya en esas unidades. ¿Qué pasa con esas unidades? Que son las que más bajas tienen, porque son unidades de asalto. Es, digamos, el trabajo más difícil, más duro de la guerra, que es asaltar una trinchera rusa con un arma, entrar allí y liarte a pegar tiros, casi a pecho descubierto, ¿no? Incluso llegué a conocer una unidad de asalto nocturno, que era lo mismo, pero con gafas de visión nocturna. Ahí sí que ves más jóvenes, pero ya digo, normalmente el aspecto que tiene el ejército es un ejército veterano, ¿eh? Sí, sabiendo la media que salía 40 años, pues no me asusto absolutamente nada. Pero claro. sí, una cosa son unidades, digamos, de estáticas, lo que se llamaría estáticas, que estarían vigilando e impidiendo el avance ruso, y Eso después unidades de asalto móvil donde se necesita, ¿no? ¿Estáis aquí? Vamos para aquí. Y eso es algo que yo creo que van a hacer con estas unidades nuevas que se están formando, esas 14 brigadas que en teoría se están formando a día de hoy. Eso es. No sé si estuviste tú en la formación de alguna o esas brigadas nuevas no. Mira, yo no he estado en la formación de brigadas en el extranjero. O sea, yo he visto la formación de brigadas allí. He visto, por ejemplo, entrenar a Azov varias veces. Azov, por ejemplo, tiene muy buen trato con la prensa y te da accesos. Y entonces los he visto, por ejemplo, entrenar últimamente, que es una cosa que tengo por escribir, contra guerra química,
por ejemplo, con máscaras antigas, por ejemplo. Tenemos también vía lo que te he dicho, Brigada 24, con gente muy mayor, pero claro, pegando pepinazos con un RPG, que eso los oídos te los machaca. O sea, los he visto, por ejemplo, entrenar cómo se entra a una trinchera, cómo te vas abriendo por la trinchera y cómo tienes que cubrir a tu compañero. Cuando tú coges una posición, es tu compañero el que avanza. Y todo eso, toda esa coreografía la he visto. He visto también llegar con un blindado M113 que abre el portón y cómo hay que abrirse hacia un lado, cómo hay que abrirse hacia otro o hacia los dos lados, los 6 u 8 soldados que salen, qué distancia hay que guardar entre ellos, porque ellos, sobre todo el comandante, siempre insistía mucho en guardar la distancia, porque una granada de mano tirada contra varios que están juntos es un blanco muy goloso. Y sin embargo, si tú guardas varios metros, ya es más difícil que la granada te mate, ¿no? O sea, sí, he tenido la oportunidad de ver todo eso. Y también la vida de los civiles, ¿no? Es algo que al ser civil, ¿no? Compartes mucho tiempo en la retaguardia con la gente, ¿no? En los pueblos del Donbass, cuál era la vida, ¿no? De esa gente, porque claro, nos llama la atención, ¿no? Desde fuera, pero es verdad que la historia también nos muestra que es así, pero cómo gente queda viviendo en ciudades como Bakhmut durante todos los combates, en Vuhledar, en Avdiivka, y quedan gente. Unos dicen, bueno, y puede ser cierto que sean prorrusos y quieran que lleguen los rusos y los liberen a su manera, no sé, ya que están muy, muy mal, y otros son gente mayor, que yo creo que es el 90% de los casos, que añoran, no quieren salir de su casa porque no tienen otro lugar o no creen que puedan estar en otro lugar y aguantan hasta el último momento, ¿no? En sus casas. Mira, que hay prorrusos allí es evidente porque están todo el rato dando chivatazos de dónde tienen que bombardear, desde el otro lado y tal. Y eso, por ejemplo, nosotros estuvimos con el alcalde de Sloviansk y el alcalde de Sloviansk cada semana cambia su oficina de edificio. Nunca está en el mismo sitio precisamente para evitar eso. Ahora bien, el tema civiles yo creo que es mucho más complejo, o si quieres, más simple. Yo no me he encontrado prorrusos. Me he encontrado prosoviéticos, es decir, eso sí. personas mayores que anhelan la época soviética y creen que Rusia le va a devolver a la era soviética. Están muy equivocados, claro, pero la propaganda también hace su trabajo y cuando los rusos llegan y toman alguna localidad del Donbass, colocan la bandera rusa y colocan la bandera soviética. O sea, eso es una cosa que tienen bastante pensada y lo hacen por esa razón. Y luego lo que decías, pues en todas las ciudades, cuando llegas a ciudades tipo Limán, por ejemplo, o tipo Chasiv-Yar o una ciudad de estas que ya está en el frente, mira, por ejemplo, esta foto que estás poniendo ahora, la señora Lyudmila con su marido Víctor, a estos he ido a verlos 3 veces, estos están en Limán, viviendo ya casi 3 años en ese sótano. He conocido a mucha gente así, no son los únicos. Tú llegas a una ciudad que está destruida y parece que no hay nadie, solo te encuentras perros abandonados, pero si estás un rato observando y recorres la ciudad a pie, te das cuenta de que sí que vive gente, y vive gente en los sótanos, vive gente alimentada por ONGs y por gente que lleva comida a estos sitios, voluntarios, y muchas veces el propio ejército les alimenta. Lo he visto en Juliápole, Limán, Chasiv-Yar, en todos estos sitios queda gente viviendo. No mucha, pero queda gente viviendo. También al norte de Kharkiv, todas esas poblaciones cerca de Vovchansk, ahí sigue habiendo o ancianos que no pueden moverse y que no tienen dinero para alquilar algo en una zona segura, o personas alcohólicas, o simplemente locos. Gente que se ha vuelto loca por la guerra. No, claro. Ahí no sabemos muy bien diferenciar si están de ahora o antes, ¿no? Porque a ver, vivir en estos escenarios te vuelve completamente loco, ¿no? Imagínate. Después, hablando con un seguidor del canal, que tengo que poder hablar con él, me comentó una cosa que me llamó mucha atención, que era bastante porosa la frontera, es decir, que era porosa la frontera, que los civiles podían pasar de un lado a otro fácilmente a través de, bueno, pagando,
No sé si te pasó a ti o sabes gente que pase de un lado para otro. No, yo creo que me parece complejo el escenario, ¿no? Porque Yo esas líneas tengo la sensación de que esa información, o sea, que haya redes corruptas que pasen a la gente de un lado para otro, pero yo no creo que eso sea masivo, ¿eh? O sea, no, yo creo que la frontera está vigiladísima, no solo la frontera, el propio frente. El frente está muy vigilado. Mira, el otro día hice un reportaje con un alférez ruso que quería luchar con Ucrania porque él tiene muy mala relación con el ejército ruso. Él fue reclutado a la fuerza y quería pasarse. Y consiguió pasarse ayudando a dos paracaidistas ucranianos que habían quedado en Severodonetsk aislados cuando los rusos tomaron la ciudad. Estaban escondidos por civiles y él cruzó al otro lado. Y si ves, escuchas su relato de lo que tuvo que pasar para conseguir cruzar al lado ucraniano, incluso sabiendo los ucranianos que iba a cruzar por este programa de Quiero Vivir, contactando por Telegram con ellos, hablando de tal día a tal hora exacta, para que no dispararan desde las líneas ucranianas, engañando con uniformes rusos a todo el ejército ruso, con permisos falsificados, con todo, fue un milagro que consiguieran pasar. Por eso, pues yo esa idea de que la frontera es porosa, yo creo que es muy difícil. Sí, lo veo complicado. De hecho, esa noticia te la leí, muy buena, el relato que haces de... Y la mujer también logró salir de Rusia a la vez, ¿no? Todo un juego... La mujer logró salir a la vez de Rusia porque, claro, si la mujer no hubiera salido, que es la que falsificó los documentos de estos soldados, sus identidades, imagínate, la hubieran detenido y estaría en la cárcel. O sea que tenía que ser una evasión a la vez. Sí. Hay una imagen, bueno, que dices, esta es de esas... No, esta no es exactamente una ciudad de las destruidas. Esto es Limán, esto es Limán. Sí. Mira, lo que te digo, ¿no? Una vecina y perros abandonados. Sí. Eso es típico de estas ciudades en guerra, típico. Quizá ha muerto el dueño y están por ahí dando vueltas, no son perros agresivos, ni mucho menos, pero pasas con el coche y te rodean porque quieren cuando ven a un ser humano, pues, y mira, pasa esta mujer que parece que es una mujer que vive allí y todos los perros con ella. Sí. Claro, el tema es que después tengan de comer o no, porque se puedan convertir en lo que son perros salvajes, ¿no? Es que si no voy a decir una cosa que igual es terrible, pero muchos se han comido a sus propios dueños. Eso te digo yo. Claro, cuando los rusos los han matado. Sí. Hay un tema que también hablas, no una vez, sino dos. Yo creo que en la parte, llevo la mitad del libro y hablas de los gatos, ¿no? Gatos, que hay muchas imágenes, ¿no? Bueno, ya en la Primera Guerra Mundial vimos la imagen de los gatos, ¿no? Pero en esta hay muchas fotos y cuentas de Twitter con gatos, ¿no? Se parece mucho a la vida en las trincheras a la Primera Guerra Mundial. La guerra no ha cambiado tanto y si tú ves, por ejemplo, ahora en otoño, cuando se ponga a llover, ¿en qué se van a convertir las trincheras? Se parecen mucho a las trincheras francesas de la Primera Guerra Mundial. ¿La clave de los gatos cuál es? Pues los ratones. Las trincheras ahora empiezan las plagas de ratones, se llenan de ratones. Entonces, cuando se echan a dormir los soldados, los ratones empiezan a recorrerles literalmente el cuerpo buscando calor, el calor humano. Se comen toda la comida, pero de verdad hay millones de ratones. Es una cosa, no son ratas grandes, son ratoncitos pequeños de campo. Sí. Ratoncitos pequeños, pero se meten precisamente al calor de la trinchera y ahí la única manera de mantenerlos a raya es tener gatos. El problema de tener gatos es que, como están todas las trincheras de primera línea sometidas al fuego de artillería continuo, llega un momento que el gato, que tiene un oído muy sensible, se vuelve sordo. Se queda sordo por el impacto o por el sonido de la artillería. Entonces el gato sordo ya no caza. Y ahí tenemos un problema. Ahí tenemos que buscar otro gato que sea capaz de cazar. Y ya llevamos tanto tiempo de guerra que incluso han tenido hijos y nietos. Los gatos que van teniendo en esas posiciones. Un gato es una cosa un gato que cace
es algo muy preciado en las trincheras del Donbass. Y claro, en este tiempo que llevamos de guerra, ¿no? Están los voluntarios, ya vamos a ir a conscriptos mayores de 25 años, pero lo importante es ver un poco, claro, la moral del soldado, ¿no? Es un soldado que va a una guerra al principio y bueno, y es muy victoriosa, ¿no? Destruyendo las columnas que avanzan en esa operación especial de 3 días, ¿no? Posteriormente con la recuperación de Kharkiv y la caída de Gerson también, la recuperación de Gerson. Y claro, empieza a haber una guerra estanca, ¿no? Una guerra estática, con mucha artillería, muerte, ¿no? Y ahora, por desgracia, para Ucrania, Rusia no para de mandar gente a morir, logra avanzar a un coste que tú, por ejemplo, comentas de 1,20 personas, ¿no? En algunos frentes, en algún momento en la zona de Bakhmut, en algún concreto. Y claro, ahora tenemos la guerra sigue, Ucrania sigue a la defensiva, y Rusia parece que no valora la muerte de sus hombres y sigue mandando más, ¿no? Es decir, ¿cómo es la moral ahora en los últimos viajes del soldado ucraniano? ¿Se parece a la de hace un año o empiezan a pensar que esto no va a tener un fin? A ver, la moral, lógicamente, se ha resentido porque las cosas, después de un primer año en el que se consiguió echar a los rusos de Kiev y de Kharkiv con mucho éxito, aunque los rusos tomaron, digamos, el corredor entre Crimea y el Donbass, luego recuperaron los ucranianos Kharkiv y Gerson, también de manera bastante exitosa, pero es ahí, yo creo, y eso es un gran fallo de Zelensky, cuando Ucrania tenía que haber hecho su gran movilización, porque ahí la moral estaba arriba. Sí. Y no haber esperado a que fracasara la contraofensiva, que estaba tan dibujada, por un lado estaba tan dibujada que los rusos, al ponerse a cavar defensas, este Surovikin puede ser un asesino, pero sabía lo que hacía. Y ahí, contra esas defensas, se estrelló el ejército ucraniano, esa es la verdad. Sin apoyo aéreo, pues fue imposible avanzar más de lo que avanzaron, y eso, pues, eso creó una evidente frustración. De todas formas, quien piense que el soldado ucraniano se va a rendir o va a dar su brazo a torcer, pues no entiende nada. El soldado ucraniano va a luchar hasta el final, como lo está haciendo ahora. ¿Por qué? Pues porque no le queda otra. ¿Qué hemos visto? ¿Qué hemos aprendido de los rusos durante la ocupación? Pues que lo que te imponen es un régimen de terror con listas negras en las que cualquiera que haya luchado por el ejército ucraniano va a ser directamente atado de pies y manos, un tiro en la nuca y a una fosa común. Lo hemos visto. Por tanto, ¿cuál es la motivación que tiene el soldado ucraniano? Pues sigue siendo la misma que al principio. Está cansado, lógicamente, y probablemente está más, pues eso, se ha resentido la moral, pero sigue luchando porque los motivos son los mismos: echar al invasor. Entonces, es verdad que ha cambiado un poco la orientación de la guerra. Antes se pensaba que podían empujar a los rusos hacia afuera, por lo menos en parte del territorio. Ahora el planteamiento, según me explicó este comandante de Logos Da Vinci, es ellos tienen muy claro, por ejemplo, que Pokrovsk en 2-3 meses caerá. Pero lo que queremos es mantener el ratio que tenemos precisamente en este frente de 10-1. 10 bajas rusas, 1 ucraniana. Si conseguimos mantener ese ratio, tarde o temprano, por muchos soldados de Corea del Norte que envíen, Putin va a tener que hacer una segunda gran movilización. Y ahí políticamente al Kremlin le metemos en un lío. ¿Por qué? Pues porque podemos hablar del cansancio de los ucranianos, pero ¿qué hay del cansancio de los rusos? Claro. Si vemos el mapa que quedó después de las 2 contraofensivas ucranianas y vemos el mapa de hoy, han avanzado en una zona 30 y tantos kilómetros hacia Pokrovsk, pero para un ejército como el ruso, pensar en que han tomado Bakhmut, Avdiivka y van a tomar Pokrovsk en 2 años, para una potencia nuclear. Y 1.000 bajas diarias. Claro, las bajas diarias nunca las sabremos del todo, pero son amplias.
Y hay que dejar claro también una cosa, en ese desgaste, que parece que solo se desgasta el ejército ucraniano, el ejército ucraniano, el 24 de febrero de 2022, se enfrentó al ejército ruso y lo venció. Y lo venció. El ejército ruso no fue capaz de alcanzar sus objetivos, que eran decapitar al Estado ucraniano y volver a controlarlo poniendo a una marioneta. Un Víctor Yanukovych de la vida. Fracasó. El segundo objetivo, que era tomar todo el Donbass, una vez que eso fracasa, tampoco lo han conseguido. Llevamos mucho tiempo para tomar Bakhmut y ahora estamos en el otro frente para tomar Avdiivka y Pokrovsk. Y ya vamos camino de 2025, con lo cual tampoco han cumplido ese objetivo. Es decir, y tenemos una incursión en Kursk con aproximadamente 700 kilómetros controlados por Ucrania que no son capaces de recuperar. Ya el ejército ruso no es capaz de llevar dos operaciones exitosas a la vez. Es poniendo toda la carne en el asador en una de ellas, consigue avanzar unos cientos de metros al día. Y a lo que iba, ahora mismo Ucrania no se está ya enfrentando al ejército ruso, se está enfrentando al ejército soviético. Es decir, el ejército que la Unión Soviética tenía preparado para enfrentarse a Estados Unidos y la OTAN en los años 80 en Europa y que los almacenes. Y que estaba en almacenes y en campas en Siberia, con miles y miles y miles de blindados. Y eso, aunque parezca mentira, tampoco es eterno. Eso se gastará. Ya se está gastando, hay algunos modelos que ya están siendo canibalizados, esos últimos modelos que quedan, y cada vez es material más antiguo y de peor calidad y peor conservado. Es decir, que no es casual que empiecen a usar motos, empiecen a usar carritos de golf e incluso patinetes. Primero porque es más efectivo. Se han dado cuenta de que lanzando muchas unidades muy dispersas a toda velocidad hacia las líneas ucranianas, como además la vida del soldado ruso a ellos les da igual, pues puede ser incluso más efectivo. Pero por otro lado, es que se está quedando sin blindados. Es que eso, hemos visto este Andrew Perpetua que cuenta todos los días, y se verán miles de vídeos el tío, que cuenta todos los días las bajas de vehículos. El tipo, ha habido días de perder 20 carros blindados, Rusia, 20, 30. Es una barbaridad. Eso es insostenible. Porque las fábricas rusas no tienen esa tasa de reposición, es imposible. Por tanto, yo creo que la estrategia ucraniana, ya para terminar con la pregunta, que llevo aquí media hora enrollándome, es ahora mismo desgastar lo más posible al ejército ucraniano, al ejército ruso, sin obsesionarse por ir perdiendo algo de territorio. Estoy ahora mismo, entré en Perpetua y es que me salía aquí una cosa, 5.800 destrucciones en 62 días, pero es que hubo unos días que fue demasiado potente las hojas de Perpetua, que eran una locura. Porque, sí. Y parece que no importa, es decir, ellos siguen mandando y es verdad que están los norcoreanos, ¿no? Y de hecho hay debates en la televisión pública rusa, ¿no? Diciendo que qué bien, ya no van a morir nuestros jóvenes, van a morir norcoreanos, ¿no? Ya carne de cañón que sea de barata y de importación, ¿no? Cualquier cosa vale, claro, con tal de que Putin no tenga que hacer la segunda movilización. Claro. Cualquier cosa, si son norcoreanos, de puta madre. Nos dan, ¿cuánto? Carne de cañón. Ahora, yo no sé cuántos soldados va a mandar Kim. No lo sé, porque claro, si hoy son 3.000, la semana que viene otros 3.000 y otros 3.000 y otros 3.000, llegará un momento que le diga al otro, oye, que te den por el culo, que yo necesito esto aquí. ¿Por qué además? Porque llegará un momento en el que Corea del Sur por esto va a reaccionar, tiene que reaccionar. Y vamos a ver material pesado de Corea del Sur en manos ucranianas. Yo te digo que en breve, antes de fin de año, estamos viendo material pesado de Corea del Sur combatiendo a los soldados de Corea del Norte en Kursk. Sí, yo creo que sí, algún tipo de, por lo menos, munición de artillería que se la daban a Estados Unidos para que Estados Unidos diese la suya a Ucrania, yo creo que puede ir directamente ahora ya. Ahora va a venir directamente. Sí, ahí no tengo dudas de eso.
hay una cosa que, este ejemplo, es un día de los duros para Rusia, ¿no? La cantidad de pérdidas, ¿no? Y estas de las que perdieron más de vehículos, ¿no? Civiles, ¿no? Sí. Pero hay días que eran columnas enteras de vehículos blindados. Y es lo que tú dices, ahora están sacando de las campas, ¿no? Están sacando de esos almacenes, canibalizando unos por otros y van apañando. Pero si se hacen las cuentas bien, más o menos, el 2025, hacia julio y agosto, lo van a encontrar ya muy difícil. Y yo creo que lo que están haciendo es intentar acelerar para llegar a un momento bueno y que ya no sea necesario seguir usando más, porque ya tengan su Donbass cogido, ¿no? Y lo que están haciendo es acelerando, en el fondo, también el proceso de vaciamiento de las campas. Es decir, ellos dicen, nos vamos a dar prisa para que esto no se note que no nos queda mucho. Pero al final, da tanta prisa, van a vaciarlo antes. Claro, pero al final piensa que queda todavía la región de Donetsk es grande y todavía le queda territorio por ocupar. Sí. Ahora puede ser que ocupen Pokrovsk, pero sobre todo digamos, el mayor baluarte que tiene Ucrania, que son esas 3 ciudades, Chasiv Yar, Kramatorsk y Sloviansk, están todavía lejos de ser tomadas y cada una defiende a la otra. Todo ese anillo de ciudades en alto, además, porque Ucrania es un país muy plano, pero cuando tú estás ahí se ve claramente que toda esa zona está en alto. Son ciudades difíciles de tomar, son auténticos bastiones. Ya te puedo decir que saliendo de Pokrovsk ya está la siguiente línea defensiva construida. Lo puedes ver desde la carretera, ¿eh? No es ningún secreto y seguro que los rusos ya lo tienen estudiadísimo por satélite, sí. Seguro. Pero que todo eso ya se ha hecho y que línea a línea van a seguir perdiendo soldados. Con otra condición, ya los ucranianos prácticamente todas sus operaciones de ataque ya son drones. Y muy pronto vamos a ver drones de tierra mucho más poderosos que estos cochecitos de radiocontrol casi que se han puesto en marcha. Vamos a ver casi, te diría que robots de estos tipo Boston Dynamics, pero ya construidos en serie, mucho más baratos y capaces de llegar a una trinchera enemiga y explotar, causando bajas mucho más. Claro, más seguro para el infante. Hay un vídeo en la zona de Pokrovsk en el que se mete un vehículo de estos pequeñitos, como un Goliath, con un explosivo dentro de un túnel debajo de una vía de ferrocarril y lo hace explosionar. Y los que tú dices ahí, el famoso este que tiene lanzallamas, bueno, que es estadounidense, pero que también lo usarán ahí, que tiene un lanzallamas, por lo tanto, o le metes un paquete de explosivos y va para adentro, ¿no? Es decir, al final, si eso es barato, si eso no cuesta 100.000 euros, pues se van a usar muchos. Y yo creo que estamos ya en el momento. Ya estamos en eso. La industria armamentística ucraniana está fundamentalmente basada en eso. Ellos están obsesionados con esta historia. Y ahí ellos, yo ya lo he visto. O sea, ellos, por ejemplo, me acuerdo en Pokrovsk, este comandir me decía, dice, aquí todavía nos quedan algunos veteranos de 2014, que son auténticos perros de la guerra, muy bien, o sea, estos son los que más saben, los que mejor se mueven en combate y tal. Dice, pero estos no tienen, ¿cómo decir?, el mismo valor para nosotros que tiene un chaval de 23 años que era gamer hace 4 días. Dice que ahora lo acercamos a las posiciones, se pone las gafas de drones, de FPV. Dice, el tipo cada día destruye varios blindados, mata a no sé cuántos rusos. Dice, es que le ha llegado a impactar incluso a un helicóptero. O sea, ese tipo que tiene 23 años, que no sabe nada de la guerra y que no se acerca nunca a, digamos, a la zona más peligrosa, ese tipo ya está venerado allí como el nuevo dios de la guerra. ¿Por qué? Pues porque con el mando es un virtuoso. Y vamos a esa guerra. Este es uno de esos drones que se vio mucho el vehículo este, que los rusos también usaron alguno, e incluso se vio un combate entre los dos drones, ¿no? Entre un dron ucraniano y uno ruso. Eso fue el invierno pasado, pero se va a generalizar más, no tengo dudas ninguna. Y lo que comentabas, eso de, claro,
el antiguo soldado veterano, ¿no? Con cicatrices a lo mejor de combate, o el francotirador, ¿no? De antes, que había que tener un pulso letal. Claro, y ahora llega un chico que con Claro, ese es el 16 años francotirador de hoy. claro, jugaba con la PlayStation, y con 18 juega con el mismo mando, pero en vez de manejar un dron en videojuego, está matando 300 y 400 personas, que es lo que ahora se habla de eso, de ases de los drones con 400 bajas confirmadas, 500, que eso para un francotirador es una locura, es decir, Claro, no se dio caso. ni Vasily Zaitsev, o sea, es una cosa No. salvaje, a la altura de muy pocos, pero sobre todo porque son capaces de destruir un T-90 de estos, o ya te digo, impactarle a un helicóptero enemigo. O sea, fíjate la diferencia de dinero que hay de un dron, que son 1.500 euros, a un helicóptero K-52, por ejemplo, que es el que derribó este pollo, ¿no? Así es, esta es la guerra a la que vamos, y Ucrania ahora tiene muchísimos problemas para reclutar jóvenes, todo esto ya lo sabemos. Va a pasar un invierno muy complicado, muy, muy complicado. Los rusos van a seguir avanzando y la moral se va a resentir. Ahora, si consigue superar este invierno a base de ese tipo de apuestas, y las apuestas salen, bueno, pues va a seguir teniendo una posibilidad de seguir desgastando a Rusia, no solo en el campo de batalla con esos drones, sino la Rusia profunda, precisamente atacando también con drones que no están siendo detectados por las barreras antiaéreas rusas, y que llegan cada vez más lejos, cada vez con más explosivo, a bases llenas de aviones, a refinerías y a radares, en fin. Si esta industria Ucrania consigue financiarla, y de momento lo está haciendo, pues creo que va a poner en muchos problemas a Rusia. De hecho, Estados Unidos creo que acaba de dar una partida para la que Ucrania financie su industria de drones. No entregarle drones, sino para financiarlos. Sí. Yo ahí estoy seguro. Y después Occidente tiene que hacer también otra cosa, y eso ya se lo digo yo. Occidente tenemos que empezar a espabilar y no depender nuestras placas bases y electrónica de China, sino tener nuestra propia. Porque si hay un día una guerra, pongamos con X, dependemos que nos manden los motores, que nos manden las placas base para después ensamblarlas, ¿no? Yo creo que tenemos que empezar nosotros a ensamblar también lo que nosotros generamos, ¿no? Es decir, el I+D es nuestro, pero la fabricación es de otro. ¿Por qué? Vamos a fabricar. Digo en Europa, no digo Estados Unidos, porque Estados Unidos ya lo está haciendo. Acaba de meter de nuevo fábricas de componentes, de chips y eso en Estados Unidos, y nosotros tendremos que volver a hacerlo. Y Ucrania también, porque si no, al final dependerá de que China le venda los motores, que también vende a Rusia. Es decir, China se lo vende lo mismo a los dos. Es así. Yo creo que nosotros en Occidente no estamos preparados para la guerra que viene. No tenemos, no sé cuántos drones tiene España, pero no tenemos capacidad ahora, ni por ejemplo, artillería para sostener ni una tarde de lo que están usando allí a diario. O sea, y yo creo que ningún país europeo lo tiene, ni puede hacerse una idea de las dimensiones tan bestias que tiene esta guerra, con 800 kilómetros en los que todo el día se está disparando armamento de todos los calibres. Sí. De todos los calibres. Morteros, artillería ligera, artillería pesada, aviones disparando bombas guiadas por los dos lados, ¿eh? O sea, helicópteros con los cohetes, tal. O sea, es una absoluta locura. O sea, si la gente supiera cómo suena la guerra cuando ya te acercas y tal, es tremendo. Y vayas donde vayas, ¿eh? Zaporilla, Donetsk al sur, Donetsk al norte, si vas al frente de Kupiansk, es una locura igual. O sea, y en Vovchansk, ahí al norte de Kharkiv, es que es lo mismo. O sea, es todo el día tirar armamento, o sea, como si no se acabara, ¿no? Y claro que se acaba, en algún momento se va a acabar. Sí, eso es cierto. Y Ucrania este invierno aguantó mucho con sus propias armas, porque tanto España, Europa como Estados Unidos debatía en sus parlamentos si darle o no darle las armas a Ucrania, y durante mucho tiempo
aguantó con sus drones. ¿Qué problema había? Si un día hacía niebla, un día hacía mal tiempo, los rusos aprovechaban y entraban. Eso pasó en Avdiivka, que aprovecharon un día malo y entraron porque los drones no funcionaban, ¿no? Por tanto, están muy bien los drones, pero hay que basarse también en artillería tradicional. Y como me decían, esta unidad de tanques con la que he estado varias veces, la Brigada 92, con esos T-64 antiguos que tienen, es que no tenían munición para eso. Y entonces me decían, esto sin munición es un taxi, no nos sirve de nada. Pero es que otro día me fui con una unidad de Grad y de un camión de estos con los tubos que tienen 40 huecos para 40 cohetes, lanzaron 2. Tenían solo 2. En la época, precisamente el día que cayó Avdiivka, estaban disparando Grad al interior de la ciudad porque habían entrado los rusos. Y no tenían más de 2 por lanzador. O sea, imagínate qué momento pasó Ucrania ahí de desesperación. Si hubieran tenido munición, si Estados Unidos... No hubiese caído Avdiivka, ¿no? Eso no hubiera caído. No, claro que no. Te lo decían, no tenemos. Sí. Ahora mismo, ¿qué está pasando? Incluso a pesar de que Corea del Norte ha dado millones de proyectiles, ellos te lo dicen. El invierno pasado estábamos 10 proyectiles rusos frente a uno nuestro y ahora estamos a 2 proyectiles rusos, uno nuestro. Y ellos están convencidos de que tarde o temprano van a estar 1-1. ¿Por qué? Pues porque la Unión Europea tarda mucho en ponerse en marcha, pero ya se ha puesto en marcha. Y han conseguido que varias fábricas empiecen a tirar, sobre todo de artillería pesada, 155 calibre OTAN, y que empieza a llegar bastante. Iniciativa checa también. Yo estoy convencido de que Corea del Sur va a dar sus proyectiles, es decir, toda esa munición, y por supuesto Estados Unidos abriendo la mano por fin. Sí, también, ¿no? Y toda Estados esa Unidos munición tiene sus fábricas. Claro, ahora si gana Trump, vamos a ver qué pasa, pero de momento ese es el problema. Las fábricas americanas están produciendo mucho más de lo que producían y eso se nota mucho. Yo, vamos, te lo puedo decir, también en la moral del soldado ucraniano, tener munición para disparar cuando vienen los rusos es algo que les alivia, claro. Y mucho, sí. Pues, Alberto, si quieres pasamos a las preguntas del público. Vamos a las preguntas. A hacer preguntas. Hay gente que hace preguntas. ¿Alberto es periodista? Sí. Alberto es periodista, corresponsal del periódico El Mundo y 12 veces en Ucrania. O sea que buscar sus crónicas periodísticas, pero sobre todo este libro también, Vivir la guerra, en el que cuenta sus relatos escritos allí, en Ucrania, en la tranquilidad de la noche o no tan tranquilidad, bueno, como muy bien me explico. Noches tranquilas y luego noches movidas. Sí. De hecho, hablas, es que no me acuerdo, siento el nombre, de una periodista que murió en el ataque a la pizzería aquella. Ah, Victoria Melina. Eso, justo, sí. Victoria Melina, sí, cómo olvidarla, ¿no? Estuvimos en el mismo hotel unos días antes, 3 días antes de morir ella, y fue volvernos nosotros a Kiev, y cuando llegamos ya nos avisaron de que 2 misiles Iskander habían impactado contra una pizzería y la habían matado, mientras que otros compañeros nuestros que estaban con ella resultaron ilesos, porque a ella un trozo de metralla se le clavó detrás en la cabeza y digamos pues fue imposible ya recuperarla. Fue muy triste porque era una periodista que se dedicaba a recopilar información sobre crímenes de guerra rusos. Pues me acuerdo cuando ese ataque, como decían que fue un gran ataque porque habían muerto no sé cuántos mercenarios y no sé cuántos oficiales de la OTAN. Me acuerdo perfectamente de algunas cuentas de YouTube como decían eso, que es lo que al final duele más, ¿no? Es decir, no solo murió esta chica, pizzería, sino 10. Esta pizzería Ría se llamaba, era una pizzería donde íbamos los periodistas fundamentalmente. Y yo no sé si ellos sabían que ella estaba allí, cuál era el objetivo. Había 2 periodistas, mejor dicho, 2 escritores colombianos, entre ellos Héctor Abad Faciolince, que estaban con ella. Y eso es, ella es.
Y había, sobre todo, ya te digo que la gente que íbamos son periodistas y había otros compañeros allí. Nosotros, por ejemplo, somos más del Celentano, que es otra pizzería que está cerca, pero bueno, eso está en el centro de Kramatorsk, al lado del supermercado, ¿eh? Y la verdad es que murió muchísima gente, pero vamos, yo no sé si habría militares ahí o no, pero sobre todo lo que había es fundamentalmente civiles. Murieron 2 niñas también aquel día. Estos ataques, a veces, claro, viendo a veces las armas rusas, ¿no? Como fallan o la escasa precisión que tienen cuando van a algunos ataques, pero después ves otros ataques que son muy precisos, ¿no? Y dices tú, no, esto no fue sin querer, porque es imposible que haya caído ahí 2 seguidos, ¿no? Entonces, claro, y sobre todo el tipo de arma, ¿eh? El tipo de arma es importante, porque si son S-300, esos no tienen precisión, esos están preparados, son armas antiaéreas. Y cuando los tiran balísticos contra tierra, yo lo he visto en Sloviansk y en Kramatorsk, caen en cualquier sitio. Pero el Iskander sí es preciso. Eso, justo. Y entonces, si cae ahí en la pizzería, es que iban a por esa pizzería. Eso te digo yo. Sí, sabemos el arma, sabemos si van a por ese sitio o no. Si es un S-300, van a donde caiga. Pero un Iskander, yo vi caer eso, 3 Iskander en el mismo sitio y después era intencionado, es imposible. O sea, ¿no? Porque nada falla 3 veces en el mismo sitio, es imposible. Eso es. Sí. Vamos a ver las preguntas. Hola, buenas, Paco. Gracias por informar. Viva Ucrania hasta la victoria. Pues viva y ojalá sea así. Saludos. ¿Por qué cree que sigue negando los rusos las matanzas de Bucha, etcétera? ¿Tan fuerte es la propaganda rusa? ¿Por qué sigue negándolas? Porque eso, a ver, es igual que siguen negando que han derribado el MH17, que lo derribaron. Eso es otra, eso. Este avión de Malaysian Airlines. Yo creo que no hay crímenes más documentados que el MH17 y la matanza de Bucha. La matanza de Bucha es muy fácil saber lo que pasó para cualquiera. Es decir, esto no está al otro lado del planeta. Esto está, tú te coges un avión, te vas a Polonia, coges el tren en la frontera, entras en Ucrania, llegas a Kiev, en Kiev coges un Uber y en prácticamente 15 minutos ya estás en Bucha y entonces en la calle Yablonska hablas con los vecinos. Que es lo que hemos hecho todos, hablar con los vecinos, los que quedaron vivos, claro. Y ellos tienen en sus teléfonos móviles grabados desde sus ventanas parte de la matanza, los muertos tirados en el suelo, y ahí sabes que fue durante la ocupación rusa, se ve cómo les disparan, se ve absolutamente todo. O sea, las pruebas son apabullantes. No hay ningún vecino que te diga que eso lo hicieron los ucranianos, que lo prepararon, que bla, 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 que luego toda la basura que nos ha contado toda esta gentuza desde su sillón orejero aquí en España. Entonces, ¿van a seguir negándola? Sí, siempre, claro. Van a seguir negándola por los siglos de los siglos, porque lo contrario sería admitir que son unos criminales y unos asesinos. Y eso no lo van a hacer. No, esto es igual que lo del avión. Es decir, lo del avión de Malaysian Airlines, al principio se veían las fotos de los milicianos del Donbass, bueno, bromeando con las cosas, y cuando ya empezó esto a tomar un cariz más, empezaron ya a decir, no, esto nunca pasó, esto realmente fue tal, y después empezaron a hacer teorías de todo tipo. Hay fotos del antiaéreo pasando la frontera, hay fotos del antiaéreo colocado en el sitio de disparo, o sea, todo lo fueron publicando para presumir de que tenía un antiaéreo ruso, un Buk. ¿Qué pasó? Que luego cuando se equivocaron y dispararon uno de los 4 misiles, luego tuvieron que devolver el antiaéreo a Rusia, y también hay gente que lo fotografió. Todo está traqueado, todo el proceso perfectamente. Claro, pero ellos funcionan, ¿no? La propaganda esta rusa y los justificadores de Rusia funcionan con unos relatos que falla, pero pasan a otro, y se inventan otro y falla y pasan a otro. La idea es poner en tela de juicio la realidad todo, claro. con muchas capas de basura, para que al final la gente quede oculto todo eso en la basura, ¿no? Y ellos funcionan así. Ellos dicen una cosa, por ejemplo, con otra guerra, ¿no? O con Israel. Derribados 25, destruidos 25 F-35 en el ataque de Irán, ¿no? Al día siguiente... 25, ¿y por qué no 50? O sea, ya que pero es que al día siguiente ya hablan de otra cosa y lo que intentan es durante un día ocultar, toda esta gente miente y no le interesa la verdad nada. ¿Por qué? Pues
o bien por fanatismo ideológico, que son algunos, o bien porque cobran. Entonces es rentable, hacer ese papel es rentable para ellos. Gente que no valdría ni para recoger naranjas, pues está aquí cobrando a base de negar crímenes. Yo ya te digo, yo espero que si hay algún tipo de justicia para los criminales que han hecho, por ejemplo, lo de Bucha, en el asiento de atrás, pero justo el de atrás, también haya hueco en el banquillo para la gente que contribuyó no solo a ocultarlo o no solo a negarlo, sino la gente que lo propició deshumanizando al pueblo ucraniano con toda esa basura de que son nazis y todo esto, que se hizo durante meses. Sí. Y a eso conocemos quiénes son, conocemos lo que escribieron y no lo vamos a olvidar. Espero algún día que sea una justicia, toda esa gente se siente en el banquillo. Sí, no, en verdad es así. ¿A ti te pasó alguna vez, no sé, coincidir cara a cara con alguien, o sea, típico, ¿no? O sea, vas por la calle o en una mesa y que alguien te haya soltado toda esta parafernalia prorrusa diciendo, no, porque esto lo dice no sé qué, a ti que estuviste allí, ¿no? Claro. A mí hay gente que me lo ha dicho, claro, sí. Claro, a mí no me lo pueden decir, digo, tú no tienes ni idea, no estuviste allí. Dije, bueno, tú tampoco, pero vale, pongamos, pero tú estuviste allí. Sí, a mí me han dicho, sí. Y de aguantarte la cara cuando tú cuentas lo que tú viste de verdad. Pero a mí me lo ha dicho gente sin maldad. A mí me lo ha dicho gente desinformada, que a lo mejor son incluso amigos míos. Sí. Me ha dicho, oye, ¿qué? Esto de Ucrania, joder, es que esto de Estados Unidos que han provocado esta guerra y tal, pues claro, Putin, claro, ¿qué iba a hacer y tal y cual? Esto ha sido culpa de Estados Unidos. Ya les digo, para un poco. ¿Cómo que ha sido culpa de Estados Unidos? Esta guerra la ha provocado quien la ha provocado y quien la está combatiendo, no es Estados Unidos. Estados Unidos puede mantener sus intereses o no y hacer los cálculos que quiera. Pero la culpa de la guerra de Ucrania es de Vladimir Vladimirovich Putin y de su régimen. Y entonces se quedan un poco así como, anda, ¿y eso cómo puedes decir eso? Es decir, hombre, lo digo porque lo he visto, es decir, lo he vivido. Y todavía se resisten, ¿no? Es que se lo he escuchado a... No diré nombres aquí. Sí. Bueno, pues, a mí no, pues a mí seguro que vigila, bueno, ya, pero ya sabes que luego hay gente por ahí. Que sí. Vigila con quién crees que te informas, porque realmente te estás desinformando, ¿no? No, y sobre todo huye del que dice que yo soy objetivo, que solo cuento la verdad. Ese es el que más miedo da. Claro. Sí. Porque, y después hay un juego también que es contar alguna verdad y mentiras metidas entre las verdades, ¿no? Que eso es lo que hacen muchos, que eso, porque claro, todo tiene su verdad en la vida, ¿no? Depende de cómo enfoques las cosas, puedes estar metiendo mucha mentira entre las verdades que tienes que decir, porque si no nadie te cree, ¿no? Eso es. ¿Cuál ha sido el momento que más te marcó de lo que viste en la guerra? Uf, qué difícil. Bueno, voy a decir uno, serán varios, pero voy a decir uno que se me quedó, que es un ataque con misiles en Sloviansk, 11 misiles en el centro de Sloviansk, en mitad de patios de manzana o sobre edificios. Ya digo, S-300, cayeran donde cayeran. Un S-300 es como si tiran un vagón de mercancías desde el cielo. Sí. O sea, es un misil enorme que causa estragos. Uno de ellos partió un edificio en dos. En la parte de arriba vivía una familia con 2 niños pequeños. Se llamaban Sonia y Maxim. 4 años ella, 2 años él. Entonces recuerdo llegar unos minutos después del impacto, con todo el polvo que suelta al derribarse parte del edificio, todos los árboles de alrededor ardiendo, en fin, una escena muy, muy apocalíptica. Y recuerdo a los bomberos y a la gente de rescate escarbando literalmente en los cascotes buscando a los niños. Y luego recuerdo sacarlos muertos, ¿no? Y cuando volví al hotel para escribir aquello, preparé una pieza para el periódico, porque me dio la sensación de que eran precisamente los rusófonos los que más están muriendo en esta guerra, precisamente los rusófonos que Putin decía que iba a proteger, y esa población es rusófona. Me fui al hotel y escribiendo vi unas declaraciones de Lavrov reaccionando a esto, diciendo: Rusia nunca ataca a civiles. Si lo hubiera tenido delante,
Le hubiera pegado en ese momento. Yo soy una persona pacífica, no cojo armas, no pego a nadie, pero ese cinismo fuera de control de esta gente, donde todo vale, pues le hubiera pegado. No, lógico, viendo eso. ¿Cuándo va a acabar esta guerra? Es una pregunta difícil. De hecho, yo tengo ahora mismo, lo acabo de publicar, un mapa que están moviendo en redes sociales. Tú comenta y bueno, yo creo que esto va para largo. Mira, Salvo que obliguen. Claro que va para largo, como tú dices. Por desgracia, como ninguno de los dos ha conseguido sus objetivos, ni uno ha conseguido tomar el Donbass, que es el objetivo que se marcó Rusia, para poder cantar victoria, que no sería una victoria, pero bueno, poder utilizar eso como una victoria interna, y el objetivo de Ucrania, que es echar a los rusos, tampoco lo ha conseguido, pues no tienen incentivos para parar. Yo creo que ninguno de los dos. Ahora Ucrania está más cansada, probablemente le vendría bien un alto el fuego, creo, pero yo creo que Putin no va a conseguir, o sea, no se va a querer sentar en la mesa de negociaciones. Si está mandando a miles de norcoreanos, no da la sensación de que quiera parar, y más teniendo a los ucranianos en curso. Eso es un fracaso para él, parar ahora, o un fracaso que se une a todos los anteriores fracasos. Entonces, yo no lo veo, y además el plan de Zelensky, este plan Victoria, tampoco convence a los aliados, porque tiene que ver más con eso, con una victoria, que le permitan atacar a larga distancia con armas occidentales Rusia, y de momento eso es un veto, o sea, no se lo permiten. Con lo cual, ¿qué quiere decir eso? Pues que vamos a seguir por lo menos hasta el año que viene. Hay esta imagen que publica el Bild alemán, que está basado supuestamente en información de la inteligencia alemana, que el objetivo que tiene Rusia es para el 2026 llegar a esta franja de Dnipro-Kharkiv. Es su objetivo, ¿no? Lo que él le gustaría llegar. Por lo tanto, está claro que no se van a consolar solamente ya con lo que es el Donbass. Por lo tanto, esto va a ir para largo. Ucrania aguantará para largo y Rusia, con este gobierno que tienen, no va a parar tampoco. Mira, yo no lo veo, esa opción de verdad. No, yo tampoco, no. Yo creo que lo veo a muertos aquí no aguantan. No, y además, o sea, los países se agotan antes. O sea, los dos, además. Yo no creo que eso sea sostenible ya. Estamos viendo los signos que está dando la economía rusa ya con el 20% de los intereses en hipotecas. Estamos viendo un rublo que está cada vez más hundido, y que lo están dopando para que no se acabe de hundir. Estamos viendo cómo las sanciones, aunque no son decisivas de un día para otro, pero están haciendo mella, evidentemente, en la población, y eso solo lo conseguirían conseguir todo eso con una gran movilización, y es precisamente lo que Putin quiere evitar. Sí. Claro, ¿cuántos norcoreanos necesitas para tomar eso? No lo sé. Yo no lo veo. No, de hecho, 12.000 norcoreanos duran 12 días a 1.000 bajas diarias. Pongamos que no es tanto tampoco 12.000. Es decir, porque vamos, la aspiradora de gente que es esta guerra. Una pregunta para Alberto. ¿Ha tenido contacto con soldados hispanoamericanos en Ucrania? He tenido contacto con una hispano-ucraniana, que es mi amiga Lona, que es sargento de comunicaciones de la Brigada 64, creo que era, y con la que me veo prácticamente cada vez que voy, y sí con un legionario español que está con la Legión Internacional. Y luego sé que en la Legión Internacional hay muchos colombianos, pues también los he visto. Por ejemplo, en Sloviansk es normal encontrártelos en los cafés. Allí sabes lo que está pasando con los venezolanos, con los colombianos. Parte de los veteranos del ejército están con Ucrania, y algunos veteranos de la FARC se fueron con Rusia. Sí. Pero los contactos que he tenido son esos. Por ejemplo, es más fácil encontrarte voluntarios de otros países que españoles, eso está claro. Sí, bueno, eso sí. ¿Qué tan permeable está Ucrania a la propaganda rusa? ¿Cómo? ¿Qué tal permeable está Ucrania a la propaganda rusa? Es decir, si todavía sigue habiendo campañas de desinformación, campañas rusas. Dentro de Ucrania ahora mismo no hay absolutamente nada. De hecho, está prohibido escuchar la televisión rusa, verla y escuchar la radio rusa, mejor dicho. Nosotros alguna vez en el frente
porque si te pegas mucho puedes escuchar la radio rusa. Y Víctor la ha puesto por curiosidad y para ver qué cuentan en el otro lado, pero está prohibido, está prohibido. Y no, ahora mismo el que era prorruso en Ucrania está callado, o sea, no, o ha cambiado, porque hay mucha gente que mantuvo posiciones prorrusas hasta la guerra a gran escala y luego, pues, viendo lo que pasó, pues cambió. Claro, es que eso tuvo que pasar mucha gente, es decir, mucha gente Claro. que incluso votaba al partido, ¿no?, más prorruso, aquel del partido de las regiones, que Sí. después dijo, espera, yo votaba a esta gente, pero yo soy ucraniano, no soy ruso. Y Eso aunque es. hable ruso, esto es importante entenderlo. Y mucha gente está cambiando. Y de hecho conozco gente que es así, me lo dijeron ellos personalmente. Que yo no hablaba ucraniano casi, solo lo que había aprendido un poco en clase, y ahora pues sí, porque ya me considero que el ruso ya no es mi lengua en la que me siento tan a gusto, aunque era su lengua natural y su lengua, digamos, normal, ¿no? Eso es. Bueno, vamos un par de preguntas más porque me dijiste que querías acabar pronto. Hay una pregunta que esa no la cuento entre las dos más, que era que ¿cuándo fue la última vez que estuviste en el frente? O más bien, ¿en este último viaje estuviste cerca del frente o no? En Pokrovsk. Estuve, no sé cuánto estaban los rusos, pero estuve en un hospital de Pokrovsk que estaba bajo tierra y luego dimos una vuelta por la ciudad, pues ya como ya digo, cerca de un coche que tenía estos inhibidores, porque ya toda la ciudad estaba llena de drones y la ciudad estaba destruida. Eso es lo más cerca que he estado esta vez, creo. Y luego estuvimos también en Chasiv Yar, en uno de los laterales de Chasiv Yar, con estos Grad. Pero son las dos, digamos, las dos misiones que hicimos como más cerca del frente, pero luego ya digo que todos los días hay algo. Si no tienes una entrevista con este alférez ruso en Kharkiv, tienes otra cosa. O sea, todos los días nosotros, por suerte, podemos trabajar o vas a un campo de entrenamiento, es decir, todos los días tenemos cosas. Sí. Bueno, esto es una pregunta, claro, que no sé si Alberto va a ser capaz, pero bueno, yo lo digo, ¿eh? ¿Son capaces de hacer reventar la central nuclear que hay en Ucrania? Y si no lo hacen, ¿por qué será? O en Ucrania, la pregunta, ¿hay miedo en Ucrania real de que lo hagan estallar o que haya una amenaza de una bomba sucia de estas? Yo creo que una bomba sucia sí que pueden lanzar, pero yo tampoco lo veo. Mira, yo el asunto nuclear supondría un paso tan enorme en la escalada que yo todavía no lo veo. Creo que sería muy nocivo para Putin. Creo que igual que ha dado Putin algunos pasos de escalada que no han tenido respuesta por el otro lado, otros sí, evidentemente. Creo que ese, con que solo mueva, ni siquiera lanzarla, ni siquiera una prueba nuclear, con que mueva un solo misil nuclear, una bomba nuclear de sus arsenales, Occidente se va a dar cuenta. Y ya está incumpliendo muchos tratados, solo con moverla. Y eso normalmente tú sabes que tiene unos pasos, ¿no? Tú mueves un arma, luego la cargas, luego puedes hacerla estallar en el Ártico, por ejemplo. Sí. Es decir, que eso quiero pensar que tiene también su propia lógica de escalada y no creo que vaya a lanzar una bomba contra una central nuclear que encima no controlas la nube nuclear hacia dónde va, que eso puede ir hacia Rusia también. Entonces, si Rusia quiere apropiarse de Ucrania, lo que no va a hacer es reventar una central que luego puede... No, yo creo que eso no va a pasar. Francisco, soy pro-ucraniana. Veo que la OTAN solo es un bluff, o sea, un fake, y no sé por qué no manda más armas. A veces creo que ya se le acabaron. ¿Por qué crees? Bueno, Estados Unidos no se le acaban. Yo te digo yo que no. No. Otra cosa es España. España manda lo que puede, pero no. Yo creo que espabilamos algo en esta guerra y se está produciendo mucho más. Nuestra fábrica, que está en Asturias, una de que bodas de Rain Metal, estaba cerrada hace 10 años, empezó a abrir como una empresa que se llama Spal, fabricaba un poco para España, para que España disparase piezas de artillería de vez en cuando, y ahora está full, está haciendo mucha munición, y Europa, no digo que llegue al 1 millón anual de munición como se había previsto, pero bueno, que ya superó
el $500.000 anual, yo creo que eso no hay duda ninguna y llegará. Y el resto tenemos que espabilar, pero es cuestión de todos, ¿eh? Ahí no es culpa solo de los políticos, mejor dicho, porque los políticos hacen lo que le pide el pueblo. Si el pueblo empieza a valorar al ejército y la defensa, lo van a hacer porque quieren que les votemos. Eso es, pero a la pregunta que decía esta oyente, yo creo que la OTAN marca la diferencia entre que los bálticos y toda Europa del Este hoy sean países de la Unión Europea y de la OTAN. Si no hubiera existido la OTAN, estos países ya probablemente estarían en manos otra vez de Rusia. O sea, yo creo que la OTAN sí que tiene un valor. Lo que pasa es que la OTAN está formada por miembros. Entonces, cada miembro aquí, lógicamente, busca sus propios intereses. ¿Por qué creo que los miembros de la OTAN, sobre todo Estados Unidos, está haciendo lo que está haciendo, que es dar este armamento con cuentagotas? Porque Estados Unidos, ni siquiera Europa, quieren que Putin pierda la guerra. Claro, o sea, quieren controlar el daño. Quieren que Rusia se desgaste, que acabe la guerra muy agotada y que tenga que irse a una mesa de negociaciones en unas condiciones malas, pero no quieran que caiga el putinismo. Que caiga el putinismo es una cosa que en Occidente, en las cancillerías de Occidente, da pánico, porque lo que puede venir después, imaginemos un Prigozhin de la vida, y dice una cosa Kasparov, el jugador de ajedrez, que es uno de los máximos opositores a Putin, dice que Putin ha creado alrededor de él un desierto, y en el desierto solo sobreviven los escorpiones y las serpientes. Es decir, la persona que en un momento dado sustituye a Putin puede ser incluso peor. Todo ese armamento nuclear disperso por la Federación Rusa puede caer en manos muy malas. Y por tanto, ¿por qué Estados Unidos, que tiene, por ejemplo, 2.600 carros Abrams cogiendo óxido en las campas de Nevada, no solo le da 30 tanques a Ucrania? ¿O es que no puede formar, imagínate, 600 tripulaciones y dar 600 tanques? Estados Unidos tiene poder para hacer eso y mucho más, pero no lo hace porque no quiere, porque no le interesa. Sí. Claro, entonces, cuando hablemos de qué va a hacer Estados Unidos va a defender sus intereses. Y sus intereses pasan por tener a una Rusia probablemente en manos de Putin, pero desgastada para muchos años. Y de momento lo está consiguiendo. Y a Europa también le conviene esto. Claro, porque cuanto más dure, más va sacando de las... A ver, si imaginas una derrota rápida, pues todavía quedarían en las campas 5.000 carros de combate. Si esto va poco a poco, pues le va a quedar 50 carros de combate. Y si a Putin se le ocurre seguir invadiendo hacia el oeste, y algún día se le ha ocurrido, por ejemplo, acudir a... Esto se me ha agotado la luz, porque se ha agotado la batería del ordenador. Por eso se ha apagado y por eso estoy yo más oscuro ahora. Si se le ocurre intentar invadir cualquier otro país, ya va a tener muchos menos medios. Y esta es la razón. Sí. Pues antes de que se nos corte la conexión, vamos a finalizar el programa. Y Alberto, espero que vuelvas aquí a ver un Artis. Entre parada y parada, espero que vuelvas antes de que saques otro libro y vuelvas a contarnos un poco las vivencias. Mira, si quieres, positivas. Vamos a hablar como voy a volver para el tercer año de la guerra, vamos a hablar, si quieres, para ese momento. Perfecto. 3 años de guerra y hablamos. Perfecto, estamos ahí, recuérdamelo, Alberto. Gracias por invitarme otra vez. El día que contacté contigo, me acuerdo que decías que conocías Bellum Artis, que lo escuchabas alguna vez. Sí. Y eso me emocionó mucho, saber que mi trabajo se escuchaba en Ucrania. Y no fuiste el único, Alberto. Después vi que muchos voluntarios españoles y también hispanoamericanos escuchaban Bellum Artis en el campo de batalla. Y eso me animó a seguir contando los hechos y ver que escuchan y se ponen al día con lo que hace un historiador, no digo aficionado, pero con un historiador random, ¿no? Aquí he intentado contar lo que cree que es cierto y eso me anima mucho a seguir contando historias. Pero bueno, no solo en Ucrania. Es decir, yo te escucho, claro, lo que tiene tener perro, yo tengo una perra y tengo que sacarla. Y el mejor
la mejor manera de entretenerse en ese paseo, que en el caso de mi perra es largo porque es muy fuerte y ahí tiene mucha energía, es el tema podcast. Y yo sobre todo te he escuchado aquí, me pongo Belu Martis aquí, en España, aparte de Ucrania, cuando quiero saber algo concreto, yo escucho aquí, alguno de tus invitados que me interesa tal, me lo pongo. Y por eso, pues sí, claro, yo cuando me invitas vengo y ya te digo, si tenemos que volver a hablar y me quieres invitar, pues el tercer año de la guerra puede ser un buen momento, ¿eh? Pues me lo recuerdas tú y todo el público. Recordadme, en febrero del 2025, que por desgracia será el tercer año, sí. Acordaros de Alberto y nos acordaremos todos. Pues Alberto, muchas gracias. Recomiendo tu libro, que me está gustando mucho. Llevo la mitad. Gracias. Me está encantando. Pero eso sí, Alberto, di algo a la gente para que se anime a leerlo. Bueno, como he dicho, para mí es una cosa que si una editorial tuviera que encargar esto y hacerlo de cero, pensemos en lo que es enviar a un periodista 12 veces en 12 momentos diferentes de la guerra, pagar todo lo que cuesta el despliegue, el fixer, hoteles, el seguro. O sea, esto es un libro que esto cuesta una fortuna de hacer. Y no solo hablo del esfuerzo personal, o sea, hablo de el coste económico para llevar esto a cabo es enorme. Y sobre todo, lo que quiero decir es que yo no he querido ser protagonista, aunque lógicamente todo está a través de mis ojos, visto a través de mis ojos, pero la opinión, la visión, el sentir de los ucranianos está aquí en cada página. Eso es lo que quería decir. Pues digo lo mismo y también animo a la gente a leer los artículos de Alberto en el periódico El Mundo, que también os sirven para ponernos al día de todo esto y agradecer también al que la hace ir allí, que es el Diario del Mundo. Pues muchas gracias a todos. Espero que os haya gustado el programa y si es así, ya sabéis, dar a me gusta, dejar un comentario y compartir para que más gente descubra lo que está pasando en la guerra en Ucrania, en esa guerra de las trincheras. Que quién nos iba a decir en pleno siglo XXI que volveríamos a algo que parecía tan antiguo como las trincheras. No os preocupéis, aquí os lo contamos y de hecho os hablamos de la guerra subterránea, que es algo que vendrá aún más cuando se generalicen los drones terrestres y aéreos. La ciencia ficción nos advierte de cosas, pero la realidad es que es así. Me acuerdo ahora mismo, alguien decía Terminator, pero yo me viene a la cabeza Matrix. Recordar dónde vivían los humanos en el mundo controlado por los robots. Vivían bajo tierra. La guerra se va a parecer, por desgracia, a eso. Todo lo que se vea va a ser destruido. Por lo tanto, se irá a la trinchera como refugio. Muchas gracias a todos. Espero que os haya gustado el programa. De nuevo os lo digo y nada más. Hasta la próxima.